Julio Martínez Santaolalla, 1905-1972. Nació en Burgos, hijo del general Martínez Herrera, del arma de aviación, fue camisa vieja de Falange Española. Desde la adolescencia se interesó por la arqueología y la etnoarqueología de la mano del padre Eugenio Jalay. Con 17 años ingresó en la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, e inició sus estudios en las universidades de Valladolid, Barcelona y Madrid. Santaolalla logró el doctorado con el profesor Obermayer y se trasladó a Bonn, Alemania, entre 1927 y 1931 aprovechando una beca. Durante su estancia en Alemania, prolongada hasta 1936, estableció relación con la Escuela de Arqueología de mayor prestigio científico de la época, lo que le facilitaría futuros contactos con eminentes figuras en este campo, y asistió al auge del nacionalsocialismo. Su hermano Antonio Martínez Santaolalla, también falangista de primera hora y que le acompañaba en sus trabajos de excavación, sería asesinado en Torrejón de Ardoz en las sacas que los marxistas realizaron entre los meses de octubre y noviembre de 1936 en Madrid. Su padre, a punto de seguir la misma suerte, fue salvado in extremis por la intervención de Julián Besteiro. Refugiado en la Embajada de Francia, llegó a Francia en 1937 donde fue recluido en un campo de internamiento de donde fue liberado por prestigiosos investigadores franceses que valoraban la importancia de su obra. En 1939 se le encomendó la dirección del Comisariado General de Excavaciones, lo que le sirvió para intensificar sus contactos con las instituciones arqueológicas alemanas, primera potencia en el ámbito científico de la arqueología. La creación de la Comisaría General de Excavaciones, de la que fue director hasta 1956, tomó como ejemplo el Instituto Alemán de Restos Arqueológicos. La línea de investigación de Santaolalla se desarrollaría en la génesis del pueblo celta y su relación con las migraciones de los pueblos indoeuropeos. También de esos años data su amistad y relación profesional con el profesor Germán Nuerth, especialista en prehistoria e iniciador de la teoría de las Islas Canarias como territorios meridionales que pertenecieron a la Atlántida, el supuesto continente sumergido del que hablaba Platón. Germán Nuerth trabajaba para la organización alemana Ahnenerbe, herencia ancestral alemana, entidad científica dependiente del Estado Nacional Socialista que reunía a eminentes profesores e investigadores. La relación de Julio Martínez de Santaolalla con Germán Nuerth permitiría la visita a España de Himmler en plena dominación nazi de Europa durante la Segunda Guerra Mundial en 1940. La relación con la organización Ahnenerbe dio su fruto con el exhaustivo estudio de la necrópolis visigoda de Castiltierra, Segovia, que había sido descubierta unos años antes. Sus trabajos en otros yacimientos visigóticos como el de Herrera del Pisuerga o el del Duratón también son excepcionales. Fue pionero en la localización y estudio de los yacimientos arqueológicos desde el aire y a través de la fotografía aérea. Con el curso de la guerra, y ante la inclinación de la balanza en favor de los aliados, las investigaciones de Santaolalla se desplazaron a Marruecos, Sáhara Occidental y Guinea entre 1943 y 1946. Las expediciones en Guinea serían abandonadas por falta de presupuesto. A este exilio científico contribuyó la mala relación con el derechista Marqués de Lozoya, a la sazón director general de Bellas Artes. A pesar de todo ello, en 1953 aún tuvo la oportunidad de fundar y ser primer director del Instituto Arqueológico Municipal de Madrid, ostentando ese cargo a perpetuidad. Todos los fondos documentación de Santaolalla fueron donados a esta institución y al Museo Arqueológico Nacional. Fruto de sus trabajos en el norte de África derivaron sus excavaciones y conclusiones en el sureste de la península ibérica y también en el campo de Gibraltar, centrándose en el Calcolítico y la Edad del Bronce. Durante su dirección en la Comisaría General de Excavaciones se halló el mayor número de campos de urnas celtas y necrópolis visigodas de la historia de la arqueología en España. A pesar de su especialización en la época prehistórica, se le reconocen a Julio Martínez de Santaolalla,
sus trabajos sobre la figura de El Cid. Y a él se debe la recuperación de piezas y obras como El Tesoro de Guarrazar y de la Dama de Elche por su mediación con el gobierno de Vichy en 1940. Gracias a Julio Martínez de Santaolalla, todas estas obras se pueden admirar hoy en museos y exposiciones españolas. En los terrenos de Villaverde, a 9 kilómetros de Madrid, y mientras se realizaban las excavaciones de una factoría, fueron descubiertos los restos de un elefante prehistórico. Don Pedro Cruz Irigay, enamorado de los estudios arqueológicos, dirigió las excavaciones a 7 metros de profundidad sobre el nivel primitivo de la parcela. Los restos del gigantesco proboscideo fueron convenientemente preparados con ventajes de escayola. El cráneo fue tratado con silicato sódico antes de ser escayolado y protegido con almohadillado de viruta para que no sufriera desperfectos en el transporte. Este elefante del Cuaternario, de unos 5 metros de altura y con colmillos de casi 3 metros de longitud, podrá ser admirado en el Museo de Ciencias Naturales, al que ha sido donado, cuando se efectúe su completa reconstrucción. Tras su reconstrucción y montaje, se exhibe en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid el Elephant Antiquus, hallado en Villaverde, que data de hace 300.000 años. Su descubrimiento ha servido para mostrar cómo era la fauna mamífera con la que convivió el hombre de España en el periodo interglacial. El hallazgo se efectuó en la segunda terraza del Manzanares y la factoría a la que pertenecen dichos terrenos cedió los restos al museo, donde se realizó una esmerada recomposición del fósil. Planteamientos etnopaleontológicos establecidos por Santaolalla desde 1946 se anticiparon en casi 40 años a los publicados por otros autores contemporáneos. En contra de lo que se ha pretendido afirmar, Julio Martínez de Santaolalla nunca fue racista. Frente a la antropología física, de matiz racista, él se decantó por explicaciones etnológicas, interpretando la prehistoria desde modelos difusionistas de migración de los pueblos frente al asentamiento de las razas. La conclusión de su trabajo sería: no se asientan las razas, sino los pueblos. Por otro lado, y frente a cualquier acusación de simpatía por los nazis, Julio Martínez de Santaolalla siempre hizo alarde de su condición de católico y de falangista, incompatibles con la visión nacional-socialista del hombre y de la historia. Entre 1954 y 1956 su figura comenzó a ser incómoda desde el punto de vista académico y político hasta llegar a ser cesado de su cátedra por el ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Murió un día de enero de 1972 mientras daba clase impartiendo sus conocimientos a una comunidad universitaria que comenzaba a estar más preocupada por tareas políticas enanas que por el aprendizaje y la enseñanza. Julio Caro Baroja, que fue alumno suyo, le definió de la siguiente manera: era un joven alto, rubio, muy miope, que en general era bueno con sus alumnos pero áspero con sus colegas, hablaba de una manera irónica, desdeñosa y lánguida a la par. Contaba con un coro de discípulos y discípulas que le admiraban mucho. Yo creo que de no haber tenido aquel mando medio político en circunstancias tan particulares como los de los años de postguerra, hubiera hecho, al fin, una carrera más tranquila. Tenía mucha erudición, sensibilidad, acaso hipertrofiada, ganas de agradar en casos y una agresividad rara en otros. Julio Martínez Santaolalla. Presente. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.